Un concepto que aparece en los circuitos de alterna es la potencia aparente. La potencia aparente es una potencia vectorial que se calcula como el producto de la tensión por el conjugado de la corriente. Importante, muy importante, no olvidarnos del detalle del conjugado. Bien, esta potencia aparente, en realidad, al tener parte real y parte imaginaria, la podemos descomponer en una parte real, que diremos que es la potencia activa, y una parte compleja que llamamos potencia reactiva. La potencia activa es la que va en vatios, mientras que la potencia reactiva va en voltioamperio reactivo. A su vez, la potencia aparente, su unidad es el voltio-amperio. Si nos damos cuenta, es la potencia activa, la parte real, la que se parece, al menos tiene las unidades de potencia que habíamos visto en continua, ya que es la potencia que realmente nosotros llegamos a consumir. ¿Qué representa la potencia reactiva? Es aquella potencia que asociamos sobre todo a la parte inductiva y capacitiva de los circuitos, que tendría que ver con la energía almacenada. La necesitamos porque si no, no funcionan, por ejemplo, los motores o demás máquinas eléctricas, ¿vale? Pero no es una potencia que nosotros luego podamos decir que se transforma en una potencia útil mecánica, cinética, etc. ¿Vale? Esa será la potencia en vatios. Bien, si nos fijamos, nosotros, por ejemplo, en la ley de Ohm tenemos que la tensión es I por Z. Fijémonos en un detalle importante, cómo se ha definido la potencia aparente. Porque la potencia aparente se ha definido de esta manera para que algunos aspectos cuadren. En concreto, si despejamos la impedancia, tenemos que es la tensión partido por la corriente, o lo que es lo mismo, es el cociente de módulos entre la tensión y la corriente, y la diferencia entre la fase de la tensión menos la fase de la I. Y esto de aquí es la fase de Z. Y por otro lado, fijémonos en la potencia aparente. La potencia aparente se ha definido como tensión por el conjugado de la corriente, lo que viene a ser que es el producto de módulos V por I, y la fase sería la fase de la tensión más la fase de I conjugado. Pero claro, ¿qué es la fase de I conjugado? Es menos la fase de I, porque el conjugarlo significa cambiar el signo. Luego, si nos fijamos, lo que nos queda básicamente, ¿qué es? Pues tenemos que es la fase de la tensión menos la fase de la corriente, que coincide con la fase de la impedancia. Con lo cual, potencia aparente e impedancia de un circuito, la impedancia equivalente de todo el circuito, tienen el mismo ángulo. De esa manera podemos saber de una manera fácil si el circuito, en función de la potencia, es inductivo o capacitivo. Solo tenemos que mirar que el ángulo sea positivo, que sería inductivo, y negativo, que sería capacitivo. ¿Como cuándo? Como cuando hacemos el análisis sobre la impedancia, ¿vale? Exactamente igual. Bien, fijémonos también que en este caso la potencia aparente es el producto de tensión por corriente, que es lo que habíamos visto nosotros en los circuitos de continua. Podemos entonces sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, la potencia aparente, si decimos que es V por I, si ponemos la V como I por Z, como está multiplicado por el conjugado de la I por el conjugado, me queda que es el módulo al cuadrado de la I multiplicado por Z. Fijémonos que esto se parece bastante a la expresión que teníamos en continua de I al cuadrado por R, cuando teníamos una corriente consumida
por una resistencia. Bien. Ahora, la diferencia es que es una impedancia. Eso significa que si la impedancia tiene una parte real y una parte compleja, podríamos decir que la potencia disipada por la parte real sería la P, potencia activa, y por otro lado, la potencia disipada por la parte reactiva, esto da lugar a la potencia reactiva. En todo momento lo que tenemos es un vector de potencia aparente, S, que podemos descomponer en dos componentes, la potencia, la P como parte real y la Q como parte imaginaria. Y lo que tenemos es un ángulo alfa, que es el ángulo de la impedancia equivalente del circuito. Como dijimos en su momento, si desarrollamos la potencia aparente en lugar de por la tensión, por la corriente, en este caso no es aconsejable si no tenemos mucho cuidado, porque fijémonos que el conjugado afecta a todo el cociente, con lo cual tendríamos que esto es igual a V por V conjugado partido Z equivalente conjugada. El numerador quedaría el módulo de la tensión al cuadrado, pero ojo con el Z equivalente conjugado que nos aparece en el denominador, que fácilmente nos podemos olvidar de este detalle y realizar mal el cálculo. Es más útil, como vimos la otra vez, la expresión de la corriente que atraviesa una impedancia para indicar que su potencia aparente es el módulo de la corriente por la impedancia. A partir de ahí, deducir la potencia activa y reactiva.